cuando me acordé, porque fíjate, ni yo me acordaba, te soy muy honesto, yo ni siquiera me acordaba que hoy se celebraba el Día del Padre. La semana pasada, haciendo memoria y viendo lo que íbamos hoy a recibir, lo que tenía para compartir, me acordé, ¡ay, es el Día del Padre! No me acordaba, y Dios empezó a hablar a mi vida de una manera muy directa, muy, pues sí, muy directa y muy clara de lo que Él quería que hoy compartiera. Y recuerdo que cuando puse el título, me lo pones por favor en las pantallas, cuando puse el título de esta charla, El papá que siempre quise, se conmovió mi corazón y hasta me dieron ganas de llorar, porque no sé, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir tocando diferentes puntos, pero los que no tuvimos la dicha de tener un padre en casa, pues siempre existe ese anhelo, ese deseo o esa añoranza, ¿no? El papá que siempre quise. Pero cuando te das cuenta de quién es Dios y de que realmente Dios es ese papá que siempre soñaste, que siempre quisiste, la vida cambia, la vida se torna de una manera más maravillosa y se ve diferente y se ve más bonita. Pero antes de comenzar, yo quiero leerte algo que descubrí y que, por un lado, dije, wow, qué información tan importante, pero por el otro lado me heló el alma de la responsabilidad que tenemos los hombres que somos padres, la responsabilidad tan grande que tenemos y el privilegio que Dios nos ha dado de ser papás. Y yo quiero leerte esto, déjame lo encuentro. Okay. Aquí está, perfecto. Escucha muy bien. El papá es quien brinda flexibilidad, variación y enriquecimiento a la forma en el que el niño o la niña se relacionará con el resto en el futuro. Ahora, esto que te voy a leer es nada más y nada menos un estudio que se hizo en una de las universidades más importantes del mundo. Y son estudios psicológicos y psiquiátricos que por muchos años se hicieron en cuanto a este tema y llegaron a esta conclusión. Esto justamente que estoy comenzando a leerte. Dice nuevamente, el padre otorga las herramientas para enfrentar y resolver los problemas, los modelos para ir generando su propia identidad. O sea, en otras palabras, el padre, la figura paterna, es quien brinda identidad a cada persona, a cada niño y cada niña. ¿Okay? Sigo leyendo. ¿Cómo afecta la ausencia de la figura paterna? Esto puede provocar una mayor dificultad para lograr un vínculo sano en las relaciones interpersonales y para adquirir una visión de mundo más integrada. Además, falta un modelo cercano de relación heterosexual satisfactoria, entre otras cosas. La figura paterna para el niño, para el varoncito, especialmente es un referente de identidad masculina al cual toma como modelo para ir definiendo su forma de ser, su forma de actuar, sus intereses, su identidad sexual y su forma de ver el mundo. Para las niñas, el padre será también modelo de lo masculino, necesario para incorporar aquellos aspectos masculinos que pueden estar presentes en ella y que les sirven, por ejemplo, para saber poner límites en la relación con otros, haciéndose respetar con mayor claridad y firmeza. Para las niñas, para las hijas, también la relación de su padre con su madre será un patrón de referencia de la relación de pareja a futuro. Ser papá significa ser cercano, interactuar con el hijo, tener un rol normativo, ser modelo de lo masculino, de una forma de ver, estar e interactuar en el mundo, y eso incluye la amistad.
Parte de lo que es ser padre es ser amigo, en el sentido de cercanía, afecto, disponibilidad y confianza. Y por último, y esto es muy importante, el papel de padre, escucha muy bien, el papel de padre no puede ser eliminado, ni desvalorizado, ni ignorado, ni tergiversado, sin consecuencias negativas graves para el hombre que lo ocupa, para el hijo que lo necesita, para la mujer que lo complementa y en general para la familia y la entera sociedad. Y entonces podemos entender por qué las cosas en el mundo están como están. Porque no hay padres. Porque la figura paterna o se ha ido, o ha huido, o se ha alejado, o se ha desvalorizado. Y perdón, mamás, a ver, mamás, hermosas mamás que están aquí. Seguro, mira, yo soy hijo de una mamá luchona 4x4, increíble, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Pero mi mamá, con todo el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio que sin duda hizo para criarnos a mi hermano y a mí, nunca pudo tomar o nunca pudo ser papá. ¿Me explico? Y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Pero mamá no puede ser papá. ¿Okay? Puedes hacer un gran trabajo como muchas lo hacen, como mi mamá lo hizo. Hizo un trabajo extraordinario, partiéndose en dos, entregando su vida, sacrificando sus propios deseos para criar, educar, dar valores a dos hijos. Pero por mucho que lo haya intentado, mi mamá nunca pudo ser papá. ¿Sí me explico? Y creo que con esto nos da un preámbulo, ¿verdad?, de la importancia que es la figura paterna en la vida de todo ser humano. El hombre, el papá, escúchame, es quien da identidad. ¿Por qué hay tantas situaciones de todo tipo, ¿Por qué el hombre se vuelve violento? ¿Por qué el hombre se vuelve desobligado? ¿Por qué la mujer se va con uno y con otro y con otro? Porque no hubo una figura paterna que le diera identidad. ¿Por qué caemos en situaciones muchas veces dolorosas, pecaminosas? Situaciones que muchas veces no podemos vencer. ¿Sabes por qué? Porque no hemos adquirido, o alguien o algo nos robó la identidad de hijos, y al no saber que somos hijos, entonces no tenemos una identidad clara de quiénes somos. ¿Sí está quedando esto claro? Y no es para que, no, pues ya, no, pues ¿qué vamos a hacer? Qué tristeza, no. Hay una esperanza maravillosa. Quería empezar con esto para darnos cuenta. Hoy que celebramos este día, tampoco celebrado, ¿verdad? Pero la importancia que es el padre en casa. El que el hombre esté ahí. Yo quiero hacer algo. Quiero tocar este tema y dividirlo en tres diferentes grupos. Tres diferentes grupos que estoy seguro que tú vas a entrar en uno, o en otro, o en dos, o incluso en tres, ¿okay? O quizá no entras en ninguno, pero todo lo que hoy se va a hablar aquí es para ti, ¿okay? Y yo quiero empezar con el primer grupo, ¿vale? Déjame, voy para acá, aquí está. Muy bien. Bueno, antes de eso, escucha, el papel del padre en la vida de cualquier persona es fundamental para crear su identidad y será indispensable para el desarrollo de su personalidad, su confianza, su autoestima, su carrera, su vocación, etcétera. ¿No lo tenías esa? Muy bien. Para Dios, amigos y amigas, para nuestro Dios,
la figura paterna es muy, muy, muy importante. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con este primer grupo. Y el primer grupo es aquellos que todavía tienen a su papá. ¿Cuántos de aquí tienen a su padre? A ver. Qué maravilloso, qué envidia. A ver, no la bajes, por favor, no la bajes. Con su manita arriba, todos los que tienen a su padre. Si tú creciste con tu padre, es más, así con tu mano levantada, yo quiero que pienses en el título de esta charla: el papá que siempre quise. Quizá a tu mente, cuando escuchas esa frase, viene a tu mente tu papá, o quizá no. Quizá tuviste un papá, bueno, ya, muchas gracias. Quizá tuviste un papá presente, un papá amoroso, un papá tierno, un papá que estuvo ahí, un papá esforzado, un papá trabajador. Quizá tuviste o tienes un papá que es así, que es, qué bárbaro, qué hombre, qué papá, qué modelo a seguir. Él es el papá que siempre quise. Quizá ese puede ser tu papá. Felicidades, de verdad, felicidades, porque eres tan afortunado y tan afortunada. Quizá tu papá, aunque estuvo presente, fue un papá duro, un papá áspero. Quizá fue un papá que estuvo, pero a la vez no estuvo. Quizá fue un papá hasta cierto punto autoritario. Fue un papá que te exigía demasiado. Fue un papá que quizá sus palabras o su trato te dañó. Pero escúchame muy bien. Escúchame muy bien, por favor. Si tú creciste con una figura paterna en casa, tienes tanto que agradecer. Y no importa si fue un excelente padre, tierno, amoroso y alegre y cariñoso y tierno, o si fue un papá duro y áspero. Escúchame, tienes mucho que agradecer si creciste con la figura paterna. A ver, y por favor no me vayan a malinterpretar. No estoy hablando del papá borracho, golpeador, violento, no. O sea, por favor, ¿sí? O sea, no quiero que se vaya a malinterpretar esto. Pero si creciste con una figura paterna en casa, tienes mucho que agradecer, ¿ok? Porque ¿cuántos no huyeron? ¿Cuántos padres no huyeron? ¿Cuántos padres no abandonaron? ¿Cuántos padres se desentendieron? ¿Cuántos padres hicieron ojo de hormiga? ¿A poco no? El tuyo se quedó. El tuyo se quedó. Y te aseguro, y te puedo garantizar, aunque no conozco a tu papá, te puedo garantizar que tu papá hizo lo mejor que pudo. Y quizá lo sigue haciendo lo mejor que puede. Aún con su carácter difícil, hizo lo mejor que pudo. Aún con esas palabras que quizá no te gustaron y te lastimaron, hizo lo mejor que pudo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú naciste, él no sabía cómo ser papá. Nadie le enseñó. Nadie le dio un manual, ¿verdad? De tienes que hacer eso. Y aunque se lo hubieran dado, como naciste tú, que eras una persona completamente nueva y diferente, ¿sabes algo? No sabía cómo amarte, cómo criarte, cómo educarte, cómo disciplinarte. Y quizá por su trasfondo, pues cometió errores, pero ¿sabes algo? Hizo lo mejor que pudo. Si tuviste un papá en casa, felicidades. Te facilitó el camino de la vida. El puro hecho de que él estuviera presente te facilitó a ti el camino de tu vida. No sé si lo puedes ver. No sé si puedes darte cuenta de eso. Quizá te has quejado y quizá hay algún resentimiento hacia él, pero escucha, híjole, no sabes. No te imaginas lo que es vivir sin identidad, sintiéndote no deseado, sintiéndote no amado, sintiéndote no querido, sintiéndote abandonado. Si tuviste un papá en casa, dale muchas gracias a Dios.
¿Y sabes cuál es tu papel? Honra, honra, honra. Y lo dijo Jesús y lo dice la palabra: honra a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Cuando yo veo al hermano Wayne, que está a punto de cumplir 101 años, yo digo, este hombre, a ver, es un hombre maravilloso, un hombre de Dios que ha hecho tantas cosas increíbles, pero yo a veces pienso, sin duda, cómo honró a su padre este señor, cómo honró y cómo amó y cómo respetó a su papá para tener esta vida. ¿Sí? Porque aquí lo dice, es una promesa. Y la promesa es que seremos de larga vida en esta tierra si honramos. No dice, si tu papá fue buena onda y fue tierno y fue cariñoso y fue amoroso y te dio todo lo que querías, entonces honralo. No. Aquí el mandamiento es honralo. A nosotros nos toca honrar, a ti te toca honrar a tu padre. Tienes mucho que honrar, tienes mucho que agradecer, tienes mucho que admirar a ese hombre que sí cometió errores, pero se quedó. ¿Y sabes qué vas a hacer tú saliendo de aquí? En cuanto se acabe, le vas a hablar a tu papá. Si todavía vives con tu papá, no de las cosas, escúchame muy bien, y esto va para ¿quién vive con su papá todavía? Muy bien. Acá no, nadie que vive con su papá. ¿Nadie? Ok. Muy bien. Agradece a mí. No den las cosas por hecho. No den las cosas por hecho. Tu papá no. A ver, si tienes más de 18 años, tu papá no tiene ninguna obligación contigo. Ninguna. Ya te dio, te vistió, te dio de comer, te dio escuela. No tiene ninguna obligación. Lo que está haciendo ahorita por ti es extra y tienes que ser agradecido. Tienes que agradecer y nunca dar las cosas por hecho. Nunca pensar que me tiene que dar algo. No, Señor. Ya te dio y te dio mucho. Nuevamente, hizo lo mejor que pudo. ¿Se equivocó? Sí. Pero agradece ese detallito, esas papitas con las cuales de repente llega a la casa, que se acordó de ti y te trae unas papitas o te trae una paleta. Agradécelo como si fuera un auto último modelo, porque no tiene ninguna obligación contigo. No es regaño, es una recomendación. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí estamos bien? ¿Alguien está triste? ¿Contentos? Y estamos empezando. Grupo número 2. Grupo número 2, ya vimos los que tienen a su papá. Grupo número 2, los que somos papás. Hijo, tenemos una enorme bendición, un privilegio, un honor, pero también una enorme responsabilidad. ¿Sabes por qué Dios te permitió a ti ser papá? ¿Sabes por qué a mí Dios me permitió ser papá? Porque Dios confió en ti, porque Dios confió en mí. Dios vio algo y dijo, a él le voy a dar 1, 2, 3, 5, los hijos que tengas. Y confió en ti, en que ibas a hacer tu mayor esfuerzo para que tus hijos estuvieran bien, para que pudieras criar, para que pudieras educar, para que pudieras amar, para que pudieras estar presente en la vida de esos seres que nacieron antes que de ti, nacieron en el corazón de Dios. Y eso nos debe de poner a nosotros que somos papás una carga, no imposible, pero sí una carga de responsabilidad que tenemos que llevar a cabo de la mejor manera, aunque no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Antes de que Andrea llegara a nuestra vida, anhelábamos tener hijos.
Y Betty y yo anhelábamos tener hijos. Y cuando llegó esta chamaca hermosa a nuestra vida, que luego ahorita les cuento, muchos ya saben, muchos no saben, y ahorita voy a entrar en ese tema, pero cuando ella llegó a nuestra vida, dije, ay Dios mío, pues así quería, de verdad anhelaba, lo que más anhelaba, pero qué difícil es ser papá, de verdad. Y cuando ella llegó y ella estaba pequeñitita de meses, yo le hice una promesa a ella y le hice una promesa a Dios, que sin duda me he equivocado muchas veces, muchas, y he cometido muchos errores como padre. Y yo le hice una promesa a ella y a Dios al mismo tiempo. Yo le dije, hice una promesa a Dios que mi hija no iba a pasar lo que yo había pasado, que ella nunca se iba a sentir como yo me había sentido, que papá, en la medida de lo posible, iba a estar ahí para él, y la iba a amar con toda mi vida y con todas mis fuerzas, iba a hacer todo por ella. Nuevamente he cometido muchos errores como padre, pero aquí está, y aquí estoy, y la amo como no tienen una idea. Y luego, hace unos meses, bueno, hace muchos años, pero estuvo alejada de nosotros, ¿verdad? Porque estaba viviendo con su abuelita, pero hace unos meses, ya de tiempo completo, llegó la otra hijota, ¿verdad? Que la amamos como una hija, a la Fanny, escondida tras ese gran monitor de computadora, pero que también la amamos. Y es una maravillosa bendición, pero es una enorme responsabilidad. Y esta misma frase, el papá que siempre quise, cuando tus hijos piensan en esa frase, te ven a ti. Lo primero que se les viene a la mente es tu imagen. Pero si alguien les pregunta y les dice, el papá que siempre quisiste, es tu papá. ¿Me explico? Y ahí pone una carga de responsabilidad aún mayor, porque yo quiero que cuando piensen en eso, vean la imagen de César. La honra que estás esperando como papá, la honra que estás esperando por parte de tus hijos, se ve reflejada en tu trato a ellos. La vida que esperas para ellos se ve reflejada en tu propio ejemplo. Y cuando Dios estaba diciéndome estas preguntas a mí, ay Señor, ya para, mejor hablamos de otra cosa. Tenemos la tarea, hombres que somos padres, tenemos la tarea no solo de educar, trabajar y proveer, sino de amar, de estar presentes y de no repetir, sobre todo, los mismos patrones que tanto daño nos hicieron a nosotros mismos. Tenemos una maravillosa y enorme bendición si Dios nos ha permitido ser padres, pero también una gran responsabilidad. Hombres, el mejor legado y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos se llama Dios. Escúchame, la mejor herencia que le podemos dejar no es una educación privilegiada en la mejor universidad del mundo, no son millones de dólares en una cuenta, que como ayuda, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero la mejor herencia y el mejor legado y la mejor enseñanza que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos se llama Dios. Se llama Dios, porque si les dejamos a Dios, si los guiamos por el camino de Dios, entonces ellos tendrán su futuro asegurado. Tendrán un futuro maravilloso garantizado. Y esa es la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos. Dios, son esos principios y valores que les enseñamos a través de nuestra vida y de nuestro ejemplo. Esa es la mejor herencia y el mejor legado. Tú y yo, escúchame, amigo, hombre, tú y yo que hemos conocido el amor de Dios, que hemos sido adoptados nosotros por Dios, que hemos encontrado nuestra identidad de hijos en Él, debemos ser un reflejo del Padre a nuestros hijos. Y
cuando les digamos que Dios es su Padre, no tengan una versión distorsionada de Dios, porque les dimos un mal ejemplo en lo que es ser padre. ¿Me explico? Porque sabes algo, eso sucede. Relacionamos o se ve mejorada o distorsionada la imagen que tenemos de Dios por el ejemplo que tuvimos de padres. ¿Sí me explico? ¿Sí se está entendiendo eso? ¿Sí está quedando claro? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Seamos entonces el Padre que siempre quisieron. Seamos el Padre que siempre quisieron. Grupo número 3. Y aquí, queridos amigos y amigas, entramos todos. Hayas tenido un buen padre, hayas tenido un papá, no de acuerdo, no hayas tenido padre, hayas sido huérfano o lo que sea. El grupo número 3 somos aquellos que no tuvimos padre, pero lo vamos a tener. Que no tuvimos un padre terrenal, pero que tenemos el mejor Padre celestial. Yo quiero contarte un poquito. Algunos ya se lo saben, algunos quizá ya lo han escuchado otras veces, pero yo quiero contarte un poquito de qué sucedió conmigo. Y antes de eso, Salmos 27:10, y en esto puede descansar nuestra vida. En esto podemos tener esperanza. En esto podemos simplemente tener identidad. Mis padres podrán abandonar, pero tú me adoptarás como hijo. Tú me adoptarás como hijo. Y quizá aquí hay algunas mujeres que dicen, que pueden decir, pues entonces ya estoy amolada. Mis hijos, perdón, no tienen un papá. No todo está perdido, escúchame. Lo digo nuevamente. Quizá no puedes ser el papá porque no es tu papel. No puedes ser papá. No es cierto eso de que soy mamá y papá. No, eres mamá. ¿Ok? Y necesitamos de tenerlo muy claro. No puedes ser papá. No tienes lo necesario para ser papá. Pero escúchame, si hay alguien que está contigo ayudándote, y tus hijos sí tienen un padre. Sí tienen un padre. Y dice la palabra que Dios se encarga de los huérfanos y de la viuda. Dios tiene cuidado especial de aquellos que por sea cual sea la razón, no tienen un papá, no tienen esa figura. Créeme que Dios sí está al tanto, sí está presente, sí está al cuidado, sí está protegiendo, guardando y cuidando a tus hijos. Créelo, de verdad. Y yo sé que lo sabes porque lo has visto, ¿verdad que sí? Pero, ¿de qué se trata todo esto? Yo soy producto del engaño de mi papá a su esposa con mi mamá. Mi papá y mi mamá fueron noviecitos en la secundaria y fue el primer amor de mi mamá, y ella estaba embelesada, ¿verdad?, por este hombre, por este galancito, ¿verdad? Y se dejaron de ver por años y de repente regresó a su vida. Pero ya no regresó como un muchachito soltero, ya estaba casado, ya tenía una hija. Y mi mamá, una jovencita de 20 años, enamorada, con el oído bien endulzado, cayó en sus brazos, cayó en sus redes. Y del producto de esa infidelidad nació este muñeco. Y escúchame muy bien lo que te voy a decir. No justifico para nada las acciones de mi papá. No las justifico. Estuvo mal, se equivocó.
cometió un terrible error: haber engañado a su esposa. Pero trato de entender el porqué. Obviamente no iba a dejar a su esposa y a su hija y el hogar que había formado por irse con esta pobre muchacha ingenua que había caído y que ahora le estaba diciendo que estaba embarazada, que cómo le iban a hacer. Y él le dijo: ¿cómo le vamos a hacer? No, ¿cómo le vas a hacer? Con permiso. ¿Cómo le vas a hacer? Y ahí empezó esta vida de trabajo, de sacrificio, de entrega, de olvidarse de ella misma para poder criar. Su familia le dio la espalda, se vio completamente sola y dijo: pero ya estoy en esto. Alguien le dijo: pues aborta, es la única solución que tienes. Y ella lo consideró por un tiempo, pero dijo: no, claro que no lo voy a hacer, eso está mal. Entonces, gracias a Dios que no lo hizo. Gracias a Dios que no lo hizo. Y nací. Y se las vio tan difíciles, tan difícil se vio en la vida, no teniendo absolutamente nada y absolutamente a nadie. Y el resto es historia. 4 años después de alguien, y volvió a caer en el mismo error con otro hombre, y nació mi hermano. Algo me queda muy claro, y es que desde que nosotros nacimos, Dios estuvo ahí, guardándonos y cuidándonos en cada momento, en cada episodio terrible, porque hubo muchos episodios en mi vida. Si tú me preguntas, yo no me acuerdo de mi infancia. Tengo una infancia borrada completamente. Solamente me acuerdo de los episodios feos. Pero en cada uno de ellos puedo ver a Jesús ahí, guardándonos y cuidándonos. Cuando nuestra vida de chiquititos, yo de 4 años o casi 5 años, mi hermano de meses, por un error mío, por andar jugando con velas y con cerillos, quemé el departamento donde estábamos. A los 6 años, cuando un auto quedó a centímetros de atropellarme porque me crucé una de las avenidas más grandes de Ciudad Juárez. Es que era vago el chamaco, era inquieto. Cuando a los 12 años estuvimos a punto de morir los 3, intoxicados por monóxido, porque como hacía mucho frío, mi mamá dejó la estufa prendida y las ventanas todas cerradas. Y así muchos episodios tristes y difíciles. Cuando una vez mi mamá, por quererle dar una lección a mi papá, fue y me dejó al trabajo de mi papá, y mi papá me dejó encerrado toda la noche en su carro y dijo: pues ahí te quedas, chavo. Y me acuerdo que yo solamente lloraba y nadie iba por mí, y toda la noche ahí en el carro solo. Esos son los episodios que tengo de mi infancia. Pero algo te puedo decir, es que Dios siempre estuvo ahí, porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un propósito, porque sí tuve un papá desde antes de nacer. Y aunque el mío ponme el versículo otra vez, por favor, Juan. Porque aunque mi papá me abandonó, no quiso saber nada de mí, Dios me adoptó. Dios me adoptó como su hijo. ¿Y sabes algo? Dios te adoptó como su hijo. No importa, yo no te conozco, no sé, no conozco tu historia. Y si me atrevo a contar la mía, no es porque la tenga al 100% superada, pero ahí voy. Y puedo contar esto sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza. No como antes, que me daba tanta vergüenza decir que solamente tenía un apellido, porque mi papá no me dio su apellido, obviamente. Y en aquellos entonces, en los 70s, pues era así. Mi acta de nacimiento dice hijo natural. Hazme el favor, como si hubiera nacido de la tierra.
no sé. Y así dice: hijo natural, César Castro, apellido paterno no existe. Me daba tanta vergüenza y me sentía tan humillado. Y no me gustaba contar, no quería que nadie supiera que no tenía un papá y que no me había querido y que no tenía un apellido. Y era difícil para mí. Pero Dios ha sido tan hermoso, Dios ha sido tan maravillosamente bueno. Y cuando me entregué, cuando conocí a Jesús, cuando me entregué mi vida al Señor, me di cuenta de algo maravilloso. Me di cuenta de que sí tenía un apellido, me di cuenta de que sí tenía un nombre, porque Dios me dijo: no, se me va, no lo sé de memoria, perdónenme. ¿Dónde está? Aquí está: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío, eres mío. Sí tengo una identidad, sí tengo un papá, sí tengo a alguien que me ama, sí tengo a alguien que ha estado ahí. Y lo más maravilloso es que tú lo tienes también. Hay algo que es lo que verdaderamente nos tiene que dar identidad y nos tiene que definir. ¿Y sabes qué es eso? Lo que verdaderamente te da identidad no es tu apellido, no es la familia de la que vienes, no es a lo que te dedicas, no es lo que estudiaste. Lo que verdaderamente te da identidad a ti y te da valor como ser humano es que eres hijo, es que eres hija de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Ahí descansa quiénes somos. Nos han enseñado, escucha, nos han enseñado y nos han dicho que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Dios es redentor, que Dios es perdonador, que Dios es sublime, que Dios es majestuoso, que Dios es santo, que es el Rey, que es Señor. Y sí, todos esos son atributos y descripciones bíblicas y correctas de Dios. Y podemos usarlas. En el Antiguo Testamento podemos ver a este Dios de guerra, este Dios que defendía a su pueblo, este Dios grande y poderoso, el Dios creador, ¿verdad? Pero llega Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ya no habla de ese Dios de guerra, ya no habla de ese Dios vengativo, de ese Dios poderoso y grande. No, Jesús nos enseña al Padre. Jesús nos revela al Padre. Jesús nos habla de que hay un Padre y dice: Padre nuestro. No dice Padre mío, haciéndose Jesús exclusivo de Dios. No, nos enseña que es nuestro Padre. ¿No es eso maravilloso? ¿Verdad que sí? Alguien dijo: si quieres juzgar que también una persona entiende el cristianismo, escucha muy bien por favor, averigua cuánto valora el pensamiento de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. ¿Por qué? Porque Padre es el nombre cristiano de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Y si no hemos entendido y abrazado y nuestra identidad no está en esta verdad, entonces no hemos entendido quién es Dios. Entonces no hemos entendido a qué vino Jesús. Claro, Jesús vino a salvarnos, a redimirnos, a perdonarnos, a lavarnos con su preciosa sangre. Sí, a eso vino Jesús, pero más que eso, vino para que tú y yo pudiéramos ser hechos hijos de Dios, hijos adoptados. A través de Jesús hemos recibido el derecho legal, escucha, el derecho legal de ser hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gálatas 3:26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque creímos en Cristo, porque recibimos su regalo, eso nos hizo hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa es la verdad, esa es tu verdad,
identidad, querido amigo y amiga. Pero escucha, hay algo bien triste. Y es que muchas veces hemos reducido a Dios al tamaño de nuestras circunstancias. Y entonces, como me abandonaron, y entonces como mi papá no quiso saber nada de mí, entonces Dios es igual. Dios es lejano. Dios no quiere saber nada de mí. Dios, pues, me explico. Y no podemos reducir a Dios a nuestras circunstancias. Basta con sumergirnos en su palabra para darnos cuenta que Dios es un papá presente, protector, amoroso con sus hijos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dios lo hizo saber cuando le dijo a Jesús, Mateo 3:17, una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. En otras palabras, Dios estaba diciendo: ese es mi Hijo, estoy orgulloso de él. Esas palabras que quizá tú no escuchaste de tu padre, esas palabras que definitivamente yo nunca escuché de mi padre, ¿sabes? Dios sí me las ha dicho. Eso, hijo, venga adelante, estoy orgulloso de ti. Si puedes, yo estoy contigo. Esas palabras de afirmación que nos dan identidad y que nos dan fuerza y que nos dan ánimo y que nos ayudan a seguir adelante en la vida. Pero Dios nos adoptó. Dios nos adoptó. Y voy a leer nuevamente lo que leí en el tiempo de la alabanza en Gálatas 4, versículos 4 al 7. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Wow, dale un aplauso a él, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: miren con cuánto amor, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos, Dios, sus hijos. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo hubiera uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabes? Esto me hace tanto sentir. Déjalo ahí, por favor. Porque cuántas veces sí, si Dios es nuestro Padre y pensamos en un Dios como Padre colectivo, ¿verdad? De miles de personas. Y es cierto. Pero ¿sabes cómo te ve Dios a ti? Como si nada más tú existieras, como si nada más tú fueras su hijo, como si nada más tú fueras su hijo. Amigo y amiga, yo no sé qué clase de papá hayas tenido en esta tierra. Ojalá haya sido un maravilloso padre como el de él, como el de Rubí. Qué bueno que todos hubiéramos tenido un papá así. Pero haya sido un papá bueno, un papá malo, un papá ausente, un papá presente, un papá, como haya sido, ¿sabes algo? Dios es el papá que siempre quise. Dios es el papá que siempre quisiste. Dios es el papá que nunca te va a abandonar, que nunca te va a traicionar,
que nunca te va a mentir, que siempre va a estar ahí presente. Dios es el papá que te ha prometido cosas maravillosas y las va a cumplir porque no miente. Dios es ese Padre que siempre quisiste. Termino con esto, Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Si tú y yo hoy estamos vivos, es porque tenemos a ese papá que nos ha dado de su amor y de su misericordia, y es por eso que hoy tú y yo estamos aquí. Así que, ¿qué te parece si hoy celebramos al papá que siempre quisimos? Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: papito, gracias. Gracias, papi. Gracias, papá. Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.